creo que es obligación de todas las autoridades y más aún de la Defensoría del Pueblo con su mandato de tutela y protección de los derechos humanos, no solamente promover acciones y competencias que tienen que ver con el tema de promover acciones judiciales. Creemos que fundamentalmente tenemos que también hacer acciones de promoción de derechos y la promoción apunta a la prevención. Creo que más que actuar cuando ya la violación se da, tenemos que intervenir para que ésta no se produzca. Y los procesos de socialización, de diálogo como estos, nos ayudan en eso. Nos ayudan para que reflexionemos juntos y juntas en cómo efectivamente está esta problemática y qué podemos hacer. Esta es la razón de la presencia de la Defensoría del Pueblo esta mañana. Espero aportar, me dieron 10 minutos y voy a tratar de hacerlo, pero tenía pensado que era un poquito más. Pero voy a tratar de ser más simple en las descripciones y poder luego más bien a partir de las preguntas profundizar. En primer lugar quisiera que podamos ubicarnos cómo entendemos la violencia contra la mujer y es mejor la violencia contra las mujeres, porque las mujeres y los seres humanos somos diversos, no somos únicos. Entonces, ¿cómo entender esta violencia contra la mujer? Primero, partir de la noción de que este tipo de violencia trasciende todos los sectores y atraviesa todos los sectores de la sociedad. No hay espacio donde esta no se pueda manifestar. Y ella no va a responder evidentemente a un tipo especial de persona, ya sea por etnia, por condición social, por nacionalidad. Está presente y se manifiesta incluso en torno a esta y atendiendo a esta diversidad. Lo primero que tenemos con la violencia es que se materializa con una infracción. Nosotros tenemos en nuestra legislación que es un delito, es considerado un delito y antes era considerado una contravención. Esto nos lleva al mundo del derecho penal y considerar que es una infracción y que al final es un problema entre el que agredió y la persona agredida. Parece un problema eminentemente privado. Sin embargo, la violencia contra las mujeres se convierte, además de que sea un delito, en una violación de derechos humanos. Y esto tiene una trascendencia, porque tenemos que distinguir entre lo que es un delito y una violación de derechos humanos. La violación de derechos humanos involucra la responsabilidad estatal. Y eso establece que tiene un carácter sistemático, generalizado, y que el Estado ha incumplido con su obligación de diligencia de vida, de hacer algo justamente para que ella no se produzca, y si se produjo, establecer las medidas y correctivos para determinar los procesos de protección y reparación efectiva. Constituye además una agresión simbólica que atenta contra la dignidad de la sociedad. Cuando hay actos de violencia contra la mujer, no solamente es un problema de la persona y la víctima y su familia, todos perdemos como sociedad. Es la demostración más palpable del grado de degradación en que hemos entrado como sociedad. Expresiones de violencia nos quitan la dignidad a todos y a todas. Ese es el efecto que tiene, por eso es simbólico. Penetra en nuestra razón de ser, no solo individual, sino también social. Y frente a ella, lo que es importante y que nosotros lo posicionamos como derechos humanos es que es obligación del Estado prevenirla y erradicarla. O sea, aquí y en el tema de violencia contra la mujer tenemos que ubicar la responsabilidad estatal. Las Naciones Unidas han hecho una definición de violencia contra la mujer y la conciben como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas, o sea, no solamente es el acto en sí, sino la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Aquí Naciones Unidas llegó a esta definición a partir de una reflexión que además posicionó el movimiento feminista. Lo privado también es público. Y esto es importante y esto generó un cambio incluso en la mentalidad que se manejaba en Naciones Unidas. Durante muchos años el problema de la violencia parecía estar puertas adentro y ahí nadie podía meterse, ni siquiera el Estado. La concepción que planteó Naciones Unidas y que ahora se recoge en la mayoría de las legislaciones de nuestros países es que frente a esa violencia el Estado puede intervenir porque tiene que garantizar la vida y la integridad de las personas.
Algo que también es importante entender es que en relación a la violencia siempre se habla solo de la violencia y no se lo asume como algo que para nosotros en derechos humanos es fundamental. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación. Cuando se está violentando a una mujer, se está efectivamente haciéndolo por el hecho de ser mujer y en esa medida está rompiendo con el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta. La violencia contra la mujer no es una violación aislada, es una violación múltiple de derechos. Cuando se cometen actos de violencia, se atenta contra los derechos a la vida, a la integridad, a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad y seguridad personales, a la igualdad ante la ley y a la igualdad material también, a la igualdad en la familia, a tener todas las personas el más alto nivel de salud posible a nivel físico y mental, a condiciones de empleo justas, a protección frente a conflictos armados. Como vemos, no es un hecho meramente individual y no es simple, es complejo. ¿Cuál es la responsabilidad? Lo he dicho, en derechos humanos la responsabilidad está en el Estado. Y esta responsabilidad puede ser por agresiones directas de sus representantes o funcionarios. La violencia también es ejercida por funcionarios estatales. Y un funcionario estatal no solamente es un policía, es un operador de salud que puede generar problemas de violencia en las dependencias de salud. Es un operador que no atiende las demandas que las mujeres tienen por acosos laborales, por acosos en el sistema educativo. Ahí también se generan responsabilidades porque un funcionario que trabaja en una dependencia pública está representándole al Estado. Esa es la primera y más clásica forma de violación de derechos. La segunda, que es la que también interesa por el grado y la magnitud que ha adquirido la violencia, es por los actos de particulares. Y esto unido a la falta de cumplimiento por parte del Estado de su obligación de diligencia debida para impedir que esto se produzca. Entonces, cuando hay actos de agresión entre pareja, y uno puede decir, esto es un acto entre particulares, o cuando hay actos de agresión en el sistema educativo entre pares o entre el docente y los estudiantes, no podemos hablar solamente que ahí hay una responsabilidad del particular. Hay la responsabilidad del particular y hay también la responsabilidad del Estado. ¿Cuál es el origen de la violencia? Y la compañera que me precedió la palabra lo dijo claramente, está en la vigencia de una estructura patriarcal que domina no solo Ecuador, domina a las sociedades latinoamericanas y también a muchos países de otros continentes. La estructura patriarcal que nos hace que el fenómeno de la globalización en materia de violencia contra la mujer esté vigente. Y esto se traduce en actitudes tradicionales, en mitos, prejuicios y estereotipos que se tienen sobre el rol de lo que significa ser mujer. Esto además se traduce en prácticas de subordinación, de subvaloración y de coacción, y un efecto que tiene y que es perverso es la naturalización. La naturalización no solo en los hombres, sino en los hombres y las mujeres, y en toda la sociedad, que justifican la violencia como un mecanismo de protección y a la vez de dominación. Esto es el efecto, yo diría, perverso que tenemos con el manejo de esta estructura patriarcal. Las dimensiones de la violencia contra la mujer se han establecido. La violencia contra la mujer, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es una pandemia y es un problema de salud pública. O sea, no solo que es un delito, no solo que es violación de derechos humanos, concretamente es un problema de salud pública. 1 de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual. Un 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por parejas masculinas. La violencia, lastimosamente, se produce y se genera en muchos de los casos y tiene sus expresiones más violentas al interior de la familia. La CEDAW, en la Recomendación General 19, nos dice esto. La violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de violencia contra la mujer. Existe en todas las sociedades. Frente a esto, ¿qué ha surgido? A nivel de derechos humanos y a nivel de nuestras propias legislaciones que deben ser coherentes con el respeto y la garantía de los tratados, convenios internacionales que existen sobre esa materia. El marco de protección está dado por los derechos constitucionales que están vigentes a través de nuestra Constitución, en este caso la del 2018,
en declaraciones, convenios y tratados internacionales, en las recomendaciones internacionales que estos comités que supervisan el cumplimiento de estos tratados emiten cuando los estados tienen que presentar sus informes periódicos, y en la legislación y las políticas públicas nacionales. El marco de protección en materia de derechos humanos viene desde la Carta de Naciones Unidas, esa carta que nació a partir del proceso de Holocausto y que nos habló de la necesidad de que efectivamente se garantice la igualdad entre hombres y mujeres, y esa igualdad pasa por una vida libre de violencia. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos reitera efectivamente la igualdad, y tiene marcos concretos además ya en convenios y tratados específicos. La Declaración de la Violencia contra la Mujer, que se constituye por la práctica y por la aceptación que ha tenido a nivel mundial en derecho consuetudinario. No es un tratado, pero la fuerza de la costumbre internacional lo ha reconocido con fuerza obligatoria. La Convención contra toda forma de discriminación, la CEDAW, que nos hace específicamente esta vinculación entre discriminación y violencia y nos dice: las sociedades y los estados deben tomar medidas efectivas para prevenir, erradicar la discriminación y las expresiones que tiene a través de la violencia. La convención específica que tenemos a nivel interamericano para la prevención y erradicación de la violencia, que es la Convención de Belém do Pará, y el protocolo facultativo de la CEDAW, que nos da la vía para poder presentar denuncias ante el sistema de Naciones Unidas cuando los sistemas nacionales no funcionan y no fallan para dar respuestas efectivas a las mujeres. A ellos se unen otros instrumentos, la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, histórico en materia de derechos humanos, porque fue la primera vez en que el movimiento de derechos humanos, y Naciones Unidas así lo reconoció, dijo: la violencia contra la mujer, por la magnitud que tiene, es una violación de derechos humanos, entendiendo ahí, generando este nivel de responsabilidad estatal. A ellos se han unido declaraciones como la Plataforma y Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El que haya violencia no solamente es un problema eminentemente social y sin mayores trascendencias, tiene efectos en el desarrollo. Una sociedad no se puede considerar desarrollada si en su seno las personas que están viviendo en esta sociedad son víctimas de violencia y generan o reproducen la violencia. Hay una resolución específica del Sistema de Naciones Unidas que fue de diciembre de 2018 que exhorta a los estados a combatir la discriminación y la lucha contra la violencia. Además, el Ecuador ha recibido recomendaciones específicas, porque ahí están los tratados y tiene que dar respuesta frente a estos tratados. Al menos 3 comités de Naciones Unidas le han dicho expresamente al Estado ecuatoriano: mire, usted tiene un problema grave de violencia contra las mujeres. Estos han sido el comité y tiene que actuar frente a ellos. El comité de la CEDAW en 2015 le dijo: usted tiene que hacer un plan de acción, prevención e intervención, debe darle un presupuesto y debe contar con programas de educación que logren romper con esta estructura patriarcal que permea y que fomenta la violencia contra la mujer. El Comité de Derechos Humanos también fue reiterativo en decirle y le dijo al Estado: tomo nota de las numerosas iniciativas que usted ha venido desarrollando, porque el Estado presenta y dice: es que he hecho la ley, es que he hecho esta política, estoy con este plan, he hecho la agenda. Pero le dice: pero me llama la atención que después de tantas y numerosas iniciativas, todavía usted en la práctica esté presentando problemas de violencia contra las mujeres. Y le dice: le exhorto a redoblar las medidas para garantizar el cumplimiento y además supervisar ese cumplimiento. O sea, no solo lanzar la ley, la política, sino mirar efectivamente que ésta se cumpla. Y el Comité de Derechos del Niño el año 2017, el año pasado, fue enfático en decirle al Estado ecuatoriano: la violencia contra las mujeres tiene particulares significaciones sobre las niñas y adolescentes. Vele usted, porque efectivamente, en especial dentro de los entornos familiares, pero también dentro del entorno educativo, se limiten y se erradiquen y se sancionen los actos de violencia contra niñas y adolescentes. Tenemos, ahí ustedes pueden ver luego un cuadro específico que, si hacemos el recorrido así histórico y cronológico, nos habla de más de 11 leyes en este país que existen sobre la prevención y la erradicación a la violencia contra la mujer. Comenzamos en 1995 con la primera ley que nos tuvimos en materia de violencia contra la mujer. Antes, la ley de maternidad gratuita, un año antes, ya nos hablaba de que existía este problema.
Pero en el 94 tenemos esa ley. Y uno se pregunta, a partir, de 1995 hasta ahora, ¿cuánto hay camino recorrido? Y ya estábamos, ya habíamos ubicado el problema. Entonces, por leyes no nos falta. O sea, iniciativas han estado. Y si uno ve, además del recorrido en relación a las políticas públicas, igual va a encontrar que desde 2007 ya estamos hablando del plan de erradicación, del plan nacional, de la agenda nacional, del plan nacional para el buen vivir y sus diferentes etapas. En todos ha constado efectivamente el tema de violencia contra la mujer. Hay la agenda nacional que tenemos desde proyección 2018 al 2021. Entonces, hay normativa, hay instrumentos internacionales, hay políticas públicas. Sin embargo, la realidad es persistente. De acuerdo al Atlas de Género de 2018 elaborado por el INEC, tenemos que la violencia contra las mujeres existe y además el propio Atlas nos hace ver cómo éstas se distribuyen geográficamente. No me voy a detener en este momento por el poco tiempo que tenemos, pero las expresiones se dan y se dan en todo el país. Y hay expresiones de violencia psicológica, violencia física, violencia sexual y violencia patrimonial. El colectivo de Geografía Crítica nos ha dicho de enero a julio del 2018 que hay 51 femicidios. La Fiscalía General del Estado, desde 2015 a 2017, nos dice que ha habido 13.959 mujeres violadas y 17 muertas. Se habla de que cada 3 días en este país muere una mujer. Entonces hay una serie de estadísticas y se dice efectivamente que uno de los espacios de mayor riesgo es el propio hogar, pero no es el único, está en otros espacios también. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo y sus competencias? ¿Qué hacemos nosotros como Defensoría del Pueblo? Primero, nosotros tenemos un mandato constitucional. Ese mandato nos establece que tenemos que garantizar la tutela y protección efectiva de los derechos humanos de todos los habitantes del país. Por lo tanto, de hombres y mujeres diversos, indistintamente de su sexo, de su nacionalidad, de su condición económica. Ese es nuestro mandato y en esa medida nosotros hemos venido trabajando y tenemos reportes en nuestras provincias de problemas efectivamente que se dan por la falta de cumplimiento de normas y políticas para la erradicación de la violencia. La protección a la mujer transversaliza todo el trabajo de la institución. Desde las diferentes direcciones podemos recibir un caso que es de violencia que se produce contra comunidades indígenas por los procesos extractivos. Pero esos casos que se dan tienen también rostros de mujeres y particulares formas de violencia a las mujeres indígenas, a las mujeres afrodescendientes, a las mujeres privadas de la libertad, a las mujeres que tienen opciones sexuales diversas. Esos casos se presentan y los vamos abordando desde las diferentes direcciones, áreas y también desde nuestras delegaciones provinciales. Tenemos actualmente, a partir de la aprobación de la ley de 2018, que es la que está vigente y que inaugura el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia a la Defensoría del Pueblo, se le ha asignado competencias específicas. Estas básicamente están en procesos de sensibilización, de atención, orientación y contrarreferencia, de vigilancia al cumplimiento de las medidas administrativas de protección, vigilancia del debido proceso y atención y control al grado de satisfacción que tengan los usuarios. Muchas de estas competencias se nos asignaron y, como pasa además con otras instituciones del sistema, no sabemos ahora cómo aplicarlas. Y no sabemos cómo aplicarlas porque el Estado aprobó la ley, aprobó el reglamento y lo que no aprobó de manera eficaz es el presupuesto. En este momento, el funcionamiento del sistema y de la política de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer tiene un presupuesto de $600.000. El año 2018 era de 8.500 millones de dólares. De eso se bajó 1.500.000 y ahora es $600.000. Entonces, esto es la demostración más palpable de que hay una omisión por parte del Estado de cumplir con sus obligaciones y en la práctica no dar importancia al problema que es real de la persistencia de esta pandemia de la violencia contra la mujer. El Ejecutivo está en deuda con las mujeres y con las niñas, y no solo con ellas, con toda la sociedad. El tema de la violencia y el plan que se ejecute no pasa solo por las mujeres y las niñas. Esto nos obliga a generar acciones decididas de todos, hombres y mujeres en este país, en su diversidad. Tenemos que comprometernos para ello.
Hay responsabilidad estatal y hay responsabilidad social también. La responsabilidad social está en que es necesario que todos nos comprometamos en construir y promover una cultura de paz, entendiendo que las políticas públicas y las normas están ahí y no se pueden convertir solamente en letra que se mantiene ahí en el escritorio de los funcionarios o en las bibliotecas. Las normas y las políticas públicas deben dar efectivamente bases para la exigibilidad de derechos. Por eso instamos a que cada uno de ustedes pueda asumir esto como un compromiso propio. No es un compromiso de decir, el otro es el que tiene que hacer, yo tengo que hacer. Tengo que comenzar también por mí mismo. Y comenzar por mí mismo es difundir, promover y reconocer que cada uno de nosotros incluso podemos reproducir las prácticas patriarcales y machistas. No por ser mujer no somos machistas. Esto nos tiene que cruzar a todos para la necesidad de interpelarnos internamente y cambiar nuestros propios patrones de existencia y rescatar y promover en las relaciones, en estas relaciones de alteridad que nos permiten el reconocimiento hacia el otro, efectivamente que podemos lograr los cambios. Para finalizar, y agradezco que creo que ya me pasé y me dieron el espacio, solamente quisiera compartir con ustedes una reflexión que particularmente a mí me llama y que creo que nos refleja lo que está pasando, no solo en Ecuador, sino en América Latina. Y retomo a Rita Segato cuando nos dice, a la pregunta sobre cómo se detiene la guerra contra las mujeres, porque ella considera que todo estas expresiones de violencia contra la mujer, estas expresiones diversas, lo que han constituido es una guerra contra las mujeres. Entonces, dice, referida al escenario bélico informal contemporáneo que se expande en América Latina, he respondido, desmontando con la colaboración de los hombres el mandato de masculinidad, es decir, desmontando el patriarcado, pues es la pedagogía de la masculinidad la que hace posible la guerra, y sin paz de género no podrá haber ninguna paz verdadera. Muchas gracias.